Bueno, muy buenos días a todos. Gracias, Bianca. Gracias, Ricardo. Gracias no solamente por las palabras, sino por ser parte de este esfuerzo colectivo. Gracias a todos los miembros del Consejo Privado de Competitividad y en particular al Consejo Directivo que nos regala horas y horas de dedicación en este proceso. Y gracias a todos los que nos acompañan hoy aquí presencialmente, a quienes están conectados escuchándonos y a quienes ojalá con seguridad nos van a escuchar en diferido. Gracias a muchas caras que veo aquí, me da emoción ver porque sé que muchos de ellos volaron para venir a acompañarnos. Gracias a nuestras pros por ser parte de este ejercicio. Y queremos de nuevo decirles, es un momento importante para escuchar, así que muchas gracias por hacerlo. Y el año entrante les diremos y también les vamos a dar las gracias por habernos puesto atención. Como les contaba Ricardo, desde hace 4 años en el Consejo Privado de Competitividad hemos querido darle un hilo conductor a las presentaciones del Informe Nacional de Competitividad. Porque de alguna manera esta no es una historia de números, esta es una historia de conectarnos con las cosas que nos hacen más productivos, que tampoco es una historia de sencillamente estar trabajando desde las 5 de la mañana, muchos de ustedes ya sabrán que yo no soy fan, sino de tener espacio para ser productivos y felices con nuestras vidas. Es por eso que arrancamos en efecto evaluando ese tejido regulatorio que nos parecía que de alguna manera generaba una barrera de exclusión, lo llamamos bajando la cerca. Y luego el siguiente año nos preguntamos por qué tejíamos de alguna manera esa división entre lo formal, lo informal, lo productivo, lo menos productivo. Y nos respondimos que quizás era la falta de confianza y buscamos estrategias. Y propusimos de alguna manera un punto de encuentro el año pasado con Mañana Será Más Bonito, una forma quizás de unirnos porque teníamos ese futuro común. Este año, quizá de manera más pragmática, les estamos diciendo, de pronto no somos capaces de confiar, pero eso no quiere decir que no nos podamos unir para trabajar juntos, porque como lo decía Ricardo, podemos ser distintos, pero no tenemos el derecho a ser distantes. Y este año es particularmente importante. Después de esta presentación verán una segunda presentación, vamos a llamarla así, de nuestra alianza Colombia Progresa 2630. Quienes participaron o vieron quizás las noticias de la asamblea de ANIF, ahí se las presentamos por primera vez al público. Este es un esfuerzo en que 6 centros de pensamiento, nosotros además nos gusta sentirnos un centro de incidencia, nos juntamos. Entre otras cosas porque ahí ya encontramos el poder simbólico de trabajar juntos para generar una hoja de ruta con todas las características que nos encanta repetir, accionable, concreta, con instrumentos jurídicos. Pero lo cierto es que nada de eso va a ser posible sin el concurso de todos nosotros. La mejor de las ideas, la mejor de las propuestas no tendrá atracción si no estamos remando juntos. Es por eso que utilizamos las herramientas de la economía del comportamiento este año para evaluar en cada uno de los pilares de competitividad que para nosotros son nuestros capítulos, qué caracterizaba esos grupos donde cada uno se refugia, dónde están esos sesgos que nos atrapan, que nos impiden ceder. Y quizás si en este momento están pensando ustedes, sí, ¿con qué será que atrapa a la otra gente? Estamos atrapados todos y eso nos está impidiendo movernos. Y por eso lo que hemos buscado es hacerles la invitación que este año hace el Informe Nacional de Competitividad. Tenemos que hacer acuerdos y serán acuerdos incómodos para avanzar. También de la economía del comportamiento decidimos traer entonces algunas herramientas, en esta literatura se llaman nudges, no tiene traducción, estrategias. Y una de ellas fue que la clave en la cual queremos contarles hoy esa historia es con dichos, con esos refranes con los que crecimos todos, porque esperamos así quedarnos en su memoria, pero quizás más importante, en su conciencia. Arrancamos por esta primera categoría que hemos llamado sin el pan y sin el queso, porque esta es una tendencia en la que caemos a menudo en Colombia. Como vamos a ver, hoy en día en el sector, en muchos sectores, tenemos una gran ilusión del control. Todo el tiempo estamos pensando que si tenemos la norma, tenemos la licencia, podemos decir que no, entonces la realidad nos va a obedecer. Pero la realidad obedece los incentivos,
no necesariamente las reglas. Así que lastimosamente, a diferencia de nuestro Darth Vader, nuestro carro no está haciendo caso. Y vamos a ver ejemplos alrededor de esta idea. En el siguiente mapa vamos a estar viendo dónde se encuentran las áreas donde explotamos legal y legítimamente temas de minería e hidrocarburos. Y como se dan cuenta, tenemos presencia a lo largo de todo el país. En este mapa que vamos a superponer, vemos las áreas donde tenemos minería ilegal, en particular de oro. Y espero que se den cuenta que son casi, puebla el mapa casi de la misma manera que los sitios donde tenemos minería legal. Y finalmente vamos a sobreponer el mapa donde tenemos la contaminación de fuentes hídricas. Y aquí viene entonces la pregunta, ¿qué fue lo que protegimos? Porque no tuvimos las licencias, no tuvimos las regalías, no tuvimos el empleo, ni la formalidad, ni el crecimiento, ni los impuestos, pero la contaminación es exactamente la misma. Es decir, nos estamos quedando sin el pan y sin el queso. Una discusión similar tenemos en el mundo de la infraestructura en general, de transporte y de otra índole. Escogimos como ejemplo el Canal del Dique, una obra que tiene el potencial de beneficiar a más de 1,5 millones de personas en 19 municipios, en 3 departamentos, con una inversión además sustancial de aproximadamente 3.2 billones de pesos, que nutriría no solamente el Producto Interno Bruto, sino el producto potencial, ese con el que somos más productivos. Y sin embargo, no hemos logrado empezar las obras porque no logramos el acuerdo del licenciamiento. Espero que todos reconozcamos este dicho con el que crecimos, porque en Colombia es a menudo que no rajamos ni prestamos el hacha. Cuando miramos entonces los departamentos que hemos escogido, por ser aquellos que concentran el mayor número de proyectos que tienen retrasos en generación de energía y también los mayores días de retraso, donde más tiempo llevamos esperando las licencias. El primer departamento que les vamos a mostrar es el caso de La Guajira. En este caso, la mayor parte de los retrasos se dan por discusiones con la comunidad. Es de esperarse entonces que ese poder de negociación nos haya arrojado algo extraordinario, diría uno en términos sociales, porque si no, ¿por qué es lo que estamos ganando? Pero cuando miramos la población del departamento nos encontramos que casi el 66% de su población se encuentra por debajo de la línea de pobreza monetaria. Y que cuando miramos en términos de energía que estamos ganando, tenemos el índice, uno de los índices de pobreza energética más altos de todo el país, porque no rajamos ni prestamos el hacha. El siguiente departamento es el departamento del Casanare. Aquí, la razón por la cual no vemos los procesos de licenciamiento avanzar, tiene que ver casi que exclusivamente con temas ambientales. Diríamos nosotros, bueno, entonces aquí nos vamos a encontrar que hemos logrado proteger el medio ambiente de manera eficiente, ¿no? Bueno, la paradoja es que en el caso de Casanare tenemos un departamento que saca, como en el colegio, un 4.38 sobre 10 en el pilar de sostenibilidad ambiental del índice departamental de competitividad. Y cuando miramos cómo se desenvuelve la actividad de deforestación en este departamento, nos encontramos que ocupa el puesto 25 de 33 en términos de deforestación, siendo evidentemente peor estar abajo en la lista que arriba en la lista. Y también tenemos unos altos niveles de índice de pobreza energética, porque no rajamos ni prestamos el hacha. Y finalmente tenemos a Cundinamarca. En Cundinamarca se mezclan las dos causales, digámoslo así, discusiones con la comunidad y problemas ambientales. Cundinamarca, en buena medida por la capital del país, concentra el 29.5% de la población. Era de esperarse a que aquí hubiésemos sido capaces de desarrollar alguna tecnología para destrabar estas discusiones, porque estas discusiones tienen hoy a 8.4 millones de personas, por debajo del índice de pobreza energética nacional. Y esto implica además que el 9.3% de nuestra población aún cocina con leña. Se los voy a repetir. 9.3% de la población aún cocina con leña. Y muchos ya me lo han oído, pero lo van a volver a oír. Adivinen a qué género pertenecen las personas que cocinan con la leña.
Otro de los hábitos que tenemos, digamos, de transitar las discusiones en Colombia es el de andar entregando las sábanas pensando que así se nos va a quitar la calentura. En Colombia tenemos una serie de zonas especiales de protección, de protecciones que tienen razones legítimas y loables. Temas ambientales, temas étnicos, temas culturales. Tenemos así parques nacionales naturales, resguardos indígenas, reservas forestales. Nos encontramos con el dato que el 48% del área de la coca sembrada en Colombia se localiza en este tipo de zonas especiales. Entonces, claro, tenemos una gran cantidad de sábanas, tenemos zonas que diseñamos y estructuramos y pensamos que así estamos tutelando algo. Pero la calentura, la degradación que nos genera tener cultivos de coca con actividad ilegal y con la degradación que trae las organizaciones armadas, esa no nos la estamos quitando. Pasamos entonces a la segunda categoría que queremos presentarles. Yo no sé si a ustedes en su casa les decían así, pero mi mamá sí, cada que me veía tratando de decir que es que yo iba a hacer algo perfecto y me veía era no haciendo nada. Entonces, siempre ella me decía lo mejor es enemigo de lo bueno, pero entiendo que en el resto del país se dice lo perfecto es enemigo de lo bueno. Lo perfecto es enemigo de lo bueno, pero si a ustedes les llega a alguien con esa carita y con esa torta, pues no les importa que no sea perfecta, porque es buena y porque nos permite avanzar. Cuando miramos entonces a qué nos referimos con esto, les presentamos algunos ejemplos de nuestro marco normativo. Porque nuestro marco normativo es tan perfecto que casi que no nos deja existir. En la pantalla se encuentra el texto de cuáles son los requisitos para el permiso de trabajo adolescente en Colombia. Y por favor no me malinterpreten, es muy importante que cuidamos cómo los adolescentes que no han llegado a su mayoría de edad pueden trabajar si es que lo van a hacer. Pero quiero tomarme el tiempo de leerles el pedacito en cuestión. La autorización para el trabajo adolescente debe venir del inspector de trabajo o en su defecto del alcalde municipal o distrital del lugar donde se encuentre el adolescente. Quiero que por favor se pongan su camiseta de adolescentes y me digan cómo les fue buscando al alcalde. ¿Qué nos muestra la realidad? Lo que nos muestra la realidad es que dentro de la población de personas que tienen entre 15 y 18 años, tenemos un conjunto de jóvenes hombres donde el 68% estudia, esa es una excelente noticia, donde un casi 12% solamente trabaja y 5% que trabaja y estudia. Y tenemos esta categoría ignominiosa que debería ser indignante para todos de un casi 15% de muchachitos que no estudian ni trabajan. Ese número en el caso de las niñas se convierte en 21%. Ahora bien, más pertinente para la discusión del permiso de trabajo adolescente, nos encontramos que los que sí trabajan lo hacen en condiciones de informalidad en un 94%. Parece que no nos encontramos al inspector de trabajo. Y es que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Otro de esos refranes con los que crecimos, aunque yo no tanto, yo me lo aprendí para esta presentación, es que por la maleta se conoce al pasajero. Y cuando examinamos esta primera maleta que les queremos presentar, vamos a ver las cifras que por lo menos vocacionalmente dedicamos a la educación técnica y tecnológica en Colombia. Y aquí no tenemos presupuestos menores, estamos hablando, esto es presupuesto 2023 de 4.4 billones de pesos, eso es casi un 0.23% del PIB. Para los que no hablan en el idioma de porcentajes del PIB, es bastante. Para lo que les puede decir su vecino que trabajó en el Estado y habla en idioma de puntos del PIB. Es una maleta que nos hace ilusionar, pero cuando vamos a ver qué nos dice la realidad, nos encontramos que mientras la matrícula de educación superior, que también es insuficiente, llega más o menos a 1.600.000 personas, estos son datos a 2024, en educación técnica tecnológica estamos llegando apenas a 700.000. Que es el sueño con el que países desarrollados como Suiza y Alemania logran dar tránsito al impulso productivo de sus jóvenes, no es la promesa que estamos cumpliendo en Colombia.
y por lo tanto todavía tenemos que hacer mucho por este pasajero. Tarde me di cuenta que yo debería estudiar cocina. Soy cocinero técnico del SENA, ya hace 25 años. Empecé como auxiliar de cocina, primero como aprendiz, luego auxiliar de cocina, cocinero, y tuve la oportunidad de ser docente. Estoy seguro que los oficios en Colombia son absolutamente necesarios. Los oficios no pueden desaparecer y no los podemos combinar con otras profesiones. Si tú quieres ser cocinero, estudia un oficio técnico para ser cocinero y el día de mañana, cuando seas el jefe de la cocina, serás un chef. No más titulitis. El título no se requiere para hacer un oficio siempre y cuando ese oficio se haga con el conocimiento que se requiere, con las competencias. Cada quien a lo suyo. Vuelvo y repito, zapatero a tus zapatos. De manera tal que, como también decían en mi casa, Colombia, es hora de que cojamos oficio. Esta es una promesa legítima para las personas más jóvenes y debería ser tan aspiracional como cualquier otra, porque debemos de dejar de tener una obsesión por los títulos y pasar a tener una obsesión por tener una vida productiva. Otro de los debates en los que nos centramos alrededor de la pugna y el agravio en Colombia es la jornada laboral. Que si la cortamos vamos a ser más productivos porque hay por allí un país que decidió trabajar 4 días y le está yendo regio. Que si la alargamos vamos a generar más empleo porque los costos de la formalidad. Y así aquí vemos cómo fue el último cambio normativo que nos llevará progresivamente a una nueva jornada laboral. En esta gráfica les estamos mostrando a la población de independientes, donde de alguna manera nos quitamos el velo de esa cosa que la norma nos hace pensar que es la realidad. Y lo que vamos a ver cuando apenas se me destrabe el computador, gracias, es esas horas que en efecto trabajaron o que les fue posible ofrecer en el mercado de trabajo a las personas discriminadas por género. Y como se darán cuenta, tenemos a los hombres que llegan casi a esas 48 horas, muy similares a lo que la norma nos estipulaba, pero vemos a una población femenina que incluso con los aumentos recientes llega a lo sumo a 40 horas semanales. Porque las leyes no pueden cambiar las realidades solamente porque sí. Y muy posiblemente esta población femenina, muy posiblemente no, lo sabemos gracias a la encuesta del uso nacional del uso del tiempo, tienen que dedicar su tiempo a trabajos no remunerados. ¿Hasta qué punto la norma no está excluyendo a esta población femenina de la posibilidad de tener empleos formales sencillamente porque no pueden ajustar sus vidas a lo que la norma les dice? Porque a los niños no les gusta quedarse encerrados en el closet, vieran. Y ahora pasamos a un dicho que les voy a decir la verdad, recogimos especialmente para esta edición. Es un regalo de la abuela de una persona muy cercana a la casa que ya murió, pero que nos dejó este dicho y creo que le dimos la vuelta a todo el informe para poder incluirlo, porque nos pareció muy bonito. Quieto, Enriqueto, animal feroz, que esta muchacha no es pa' vos. Enriqueto va a ser nuestro marco normativo. Y esta Colombia informal, con necesidades precarias, con cosas que tenemos que atender realmente para la población más vulnerable, es esta muchacha. Y por lo tanto tenemos que ser conscientes que cuando hablamos de la jornada laboral, de que si podemos despedir, de que si no, de que si vamos a tener estas reglas de ingresos, etcétera, no le estamos hablando a la mayor parte del país. Le estamos hablando al 26% de la población en edad de trabajar, que para quienes no sean expertos en el manual del DANO son las personas mayores de 15 años. ¿Esto qué quiere decir en la práctica? Esto quiere decir que todas estas discusiones legales, ahora que vamos a llenar, nos vamos a sentar en la mesa tripartita, que además hemos conjurado este imaginario de que es que ahí estamos sentados toda la representación de la sociedad colombiana, porque estamos trabajadores, Estado, ¿no? Empleadores. Deja por fuera a 3/4 de la población mayor de 15 años de esta discusión. Y también nos ocurre en términos de ingreso. De nuevo estamos apelando a mirar cómo se ve la población independiente en Colombia para quitarnos un poco el velo de lo que la norma nos obliga a que ocurra sin que la realidad la acompañe. Esto es lo que más se parece a lo que en realidad somos capaces de producir. Estos son los ingresos, la mediana de ingresos laborales en miles de pesos en Colombia para 2024.
Y como se dan cuenta, con la excepción de Risaralda, Antioquia, Cundinamarca y Bogotá, ninguno de los demás departamentos logra que su mediana de ingreso llegue siquiera al salario mínimo. Esta no es una discusión sobre si el salario es mucho o poco, es sobre la realidad. También construimos imaginarios sobre nuestras empresas. En el video ustedes están viendo la empresa que yo creo que la gente se imagina que existe cuando habla de las empresas. Una empresa sofisticada, innovadora, que además tiene presencia internacional, que además hoy en día está haciendo el tránsito para que la nueva generación la esté liderando. Hermosa, nos morimos de orgullo, además es una empresa CPC. Pero en realidad lo que tenemos es que el 92% de las empresas en Colombia son microempresas y no tienen tiempo de hacer video para mandarnos. Pero no solamente son microempresas, sino que cuando miramos entonces cómo se distribuye la condición de formalidad o informalidad, lo que vemos es que casi el 80% de ese tejido microempresarial es informal, porque no logra cumplir con todo este aparataje. De manera tal que tiene que ser una obsesión para nosotros, hacerles la vida más fácil y por hoy oír lo que tienen para decirnos. Hace 7 años en el corazón de San Victorino. Actualmente contamos con más de 9 puntos de venta en Bogotá, con una proyección de expansión a nivel LATAM que nos mueve mucho. Hablarles sobre 3 obstáculos que veo actualmente que tenemos las empresas. Y el primero es el acceso a financiación. Segundo es sobre la falta de mentalidad ganadora que tenemos muchos empresarios, y es que nos cuesta creernos el cuento, nos cuesta realmente convencernos de que estamos construyendo empresas que pueden cambiar el juego en Colombia. La tercera, y es que no tenemos suficientes herramientas sobre cómo se escalan los negocios, y siento que nos faltan muchas nociones y herramientas de cómo crezco, no solamente a nivel local mi negocio, sino a nivel nacional y a nivel regional. Pero no por esto no creo que en Colombia no se pueda hacer empresa. En Maíz Kernel queremos hacer parte de un ecosistema muy vibrante y ganador. Bueno, pues Maíz Kernel tiene el sueño de ser una empresa multilatina vendiendo crispetas. Nosotros queremos sumarnos a ese sueño. Ahora que están tan de moda las mascotas, queremos presentarle a Marrón. Pero todos los que tenemos mascotas sabemos que el que quiere marrones aguanta tirones. Son muchas las conquistas que nosotros hemos logrado en la sociedad colombiana en los últimos 30 años. Y en el Consejo nunca quisiéramos minimizarlas. Estamos en un tránsito difícil en este instante, el doctor Augusto ya nos constará, uno de los gastos de bolsillo más bajos como proporción del gasto total en salud, no solamente de Latinoamérica, sino de los países de la OCDE. Tenemos aún una cobertura casi que universal diría yo, y lo tenemos desde hace muchísimo tiempo, para el servicio de salud que está inmerso en el sistema de protección social. No toda la salud está inmersa en el sistema de protección social, pero estos son los datos que tenemos en Colombia. Pero como todos sabemos, no hay almuerzo gratis. Estas conquistas nos han llevado a una tensión en la que cuando vemos la porción del gasto que se va en puntos del PIB, a las transferencias de seguridad social, hemos pasado de un 4.4% entre 2014 y 2019 a un 6.1%. De nuevo, cada vez que sea puntos del PIB, si llega a 1 ya es muchísimo. Aquí tenemos más cosas, aquí tenemos el sistema pensional, y sí hay discusiones coyunturales sobre si han habido ciertos aumentos de nómina, etcétera, pero aquí vemos una tendencia estructural que nos invita, o mejor, nos obliga a que tenemos que tener las conversaciones difíciles. Espero que todos aquí hayan sido o el del carro o el papá. Y van a ser difíciles, porque tenemos cosas difíciles en juego. Porque cuando hablamos de la cobertura a ella no podemos renunciar, es un derecho universal. Porque cuando hablamos de la sostenibilidad, esa es la única manera de que esa promesa realmente se cumpla en el tiempo. Pero el gasto de bolsillo probablemente va a tener que ser más alto, porque lo que hemos diseñado sencillamente no junta los extremos. Y en calidad, pues no queremos renunciar a la calidad y no nos queremos meter en el criterio médico, pero tendremos que tener una discusión de límites, porque si no, no vamos a poder hacer posible que la promesa se cumpla en realidad y no en el papel.
Y vamos a tener que incorporar tratamientos de frontera, pero solamente si ellos nos hacen esa promesa de prevención y cuidado eficiente en el tiempo que, repito, hacen que cumplamos la promesa. Porque no vale de nada si tenemos una promesa que en el tiempo vamos a ser incapaces de cumplir. Si ustedes piensan que esta es una discusión en tercera persona, porque hasta ahora hay muchos sentimientos en el sector salud que dicen que los hemos dejado solos, queremos darles unos segundos de reflexión. Los colombianos tenemos que entender que el sistema de salud es de todos, y cuando un sistema es de todos, a todos nos compete algún grado de participación en él, algún grado de compromiso. Todos tenemos algo que aportar para mejorar el sistema de salud. No es de otros, es mío y es suyo. Es mío y es suyo. Esta es la primera parte de las inflexibilidades del presupuesto, que nos hablan de encuentros imposibles. Un encuentro imposible debería ser el del pan de bono y el bocadillo. No puede ser posible que ese sí lo permitamos y no logremos hacer el tránsito a discusiones en las que como sociedad tenemos que entender que hay cosas que cambiar. Cuando empezamos a ver cómo se ve estas inflexibilidades del presupuesto, y más adelante en la charla de 26:30 veremos algunos datos más en profundidad sobre el sector de energía. Hoy en día todavía destinamos 1.4% del PIB al subsidio, al diésel, a través del Fondo de Estabilidad de Precios de Combustibles. Nos contará Tomás, creo que nos contará Tomás más adelante, que con ese monto seríamos capaces de pagar la deuda que todos los colombianos tenemos con el sector eléctrico. A mí me encanta cuando nos bajamos por las orejas, así también decía una persona que trabajaba conmigo, diciendo que es que el gobierno le debe plata al sector eléctrico. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué traduce? Eso traduce que tú y yo le debemos plata al sector eléctrico. Y aquí tenemos recursos que nos permitirían saldar eso, pero tenemos que ser capaces de traer al sector transportador, algunos de sus conjuntos, algunos de sus agentes, para que logremos avanzar en esta discusión. Lo mismo nos ocurre con otras discusiones sensibles. Creo que si en alguna casa se sabe que Colombia es la suma de sus pedacitos, y tengo muchas millas de vuelo para demostrarlo, es en el CPC. Sabemos que el PIB se construye allá en estas otras regiones, de las cuales Bogotá también es una de ellas, siempre me la dejan por fuera. El territorio no empieza en el puente de Guaduas, lo sabemos, pero lo cierto es que si la discusión del sistema general de participaciones no contempla un tránsito que piense en el equilibrio fiscal, todos vamos a sentir el dolor, porque estas son las cifras sin acto legislativo. Y sin acto legislativo habíamos pasado del 3.8 al 4.3% del PIB. Ese descalabro fiscal lo vamos a sentir todos en cada una de las regiones de Colombia. Podemos tener discusiones de autonomía, podemos tener discusiones de qué regiones pueden tener una mayor autonomía y otras todavía necesitan algún soporte, pero tenemos que ser conscientes de este tránsito fiscal. Y es que en democracia podemos tener muchos debates, podemos debatir si nos gusta la regla fiscal, podemos debatir si el modelo de salud es el que nos place a todos, podemos discutir cómo es la relación que tenemos con algunos de nuestros socios comerciales, pero lo cierto es que tenemos que ser conscientes de los costos de estos debates. A mí me pueden parecer injustos, me pueden parecer lo que ustedes quieran, pero es el mundo el que determina cuál es el precio de esto. Y el costo de la carga de intereses para Colombia ha pasado de 2.7% del PIB a 4.7% del PIB. Este costo lo pagamos todos cuando pagamos más impuestos, lo pagamos todos cuando tenemos menos servicios sociales que se pueden financiar, y lo pagamos todos porque aquí hay muchos más claves respecto de la tasa de interés a la que nos endeudamos que lo que muchas veces le endilgan a mis excolegas del Banco de la República. Yo entiendo, en general todos queremos tener derechos amplios, pocas obligaciones.
Pero lo cierto es que yo creo que algo de razón tienen en las casas cuando nos dicen, a todos espero que les hayan dicho, claro, es que usted no cuida las cosas, porque como no son suyas, como usted no las consiguió, ahí está, volvió a dañar las medias, quítese las medias, no ande descalzo con las medias, que las va a volver una miseria. Para ser parte de la sociedad, todos tenemos que ser partícipes. En un país donde solamente el 8.5% de su población está registrada como contribuyente, ¿cómo es que queremos que las personas se sientan dueñas? Y en realidad no estamos hablando de que las personas paguen una contribución, estamos hablando de que estén registradas, de que estén en el sistema de información universal. Un sistema en el que algunos pagaremos y otros recibiremos. Pero si vivimos discriminando, si vivimos llenos de excepciones, ¿cómo es que pretendemos hacerle sentir a los colombianos que en efecto pensamos que todos somos iguales? Si no lo somos, ante la norma no lo somos. Pero tenemos otros relatos de los que nos enamoramos que tampoco corresponden a la realidad. Y este que sigue es uno bien sensible y por eso lo queremos traer y poner sobre la mesa. Aquí tenemos dividida la población colombiana en 10 partes. A su derecha tenemos la 10ª parte más rica y a su izquierda tenemos la 10ª parte con menores recursos. Y cada una de esas barritas les ilustra qué porcentaje de los bienes que tienen un tratamiento especial en el impuesto al valor agregado IVA consumimos. Las personas más ricas de este país, dentro de las cuales creo que no corro muchos riesgos en afirmar, están todos ustedes sentados aquí presentes. Consumen más o menos 7 veces más bienes excluidos del IVA, aproximadamente 3 veces más bienes exentos y un poco menos del doble de bienes gravados al 5%. Claro que tenemos que proteger a las personas más vulnerables y su consumo de canasta familiar. Pero díganme que somos capaces de inventarnos un mecanismo mejor que este. Este es un inadmisible social. Ahora, la manera en que nos reunimos en estas comunidades también hace que nos enamoremos de nuestro poder y no queramos ceder el control remoto. Para los que hemos trabajado en el Estado, debe ser relativamente familiar la frase de para lo de su competencia. Con para lo de su competencia, los funcionarios públicos salimos de mucha cosita. Salíamos en mi caso. Se nos olvida que la razón por la cual esas entidades fueron creadas, por las cuales existe un manual de funciones y un decreto de cosas por hacer, es porque había un propósito, el de ordenar la producción. Pero si cargamos la producción con tantas cosas, pues no va a haber producción que cuidar. Y como dice un proverbio entonces, un barco en el puerto está seguro, pero es que para eso no se hicieron los barcos. Tenemos que ceder el poder de tener todas estas competencias dispersas en el Estado colombiano y de alguna manera más pragmática, recordar que el propósito es que haya producción, no que yo cumpla con mi competencia. Ahora bien, del lado brillante del sol, y como siempre nos corresponde a nosotros, donde hay voluntad, hay camino. Y como todos los que somos papás sabemos, ese gordito se va a salir de ese corral. Estas son nuestras recomendaciones para este año, sin perjuicio de lo que ya verán de 26-30 más adelante. En cuanto al entorno en el que producimos, queremos entretener la idea y traer a todos a la conversación, de que seamos capaces de pensar en que no hagamos una actualización anual del registro mercantil, pensemos en que registramos cuando hay novedades. Y sí, entendemos que aquí vamos a tener que dejar ir cosas, pero ¿no es hora de que lo pensemos? En segundo lugar, queremos focalizar instrumentos de política pública que sabemos que funcionan como fábricas de productividad, pero quizás tenemos que dedicar los recursos que hoy son escasos a aquellas empresas que tienen vocación de crecer y nos va a implicar renuncias. Pero si no dividimos la política de productividad de la política social,
sospechamos que vamos a seguir haciendo las dos cosas mal. Y en tercer lugar, estamos trayéndonos una idea de Cristina Fernández, a quien le damos todo el crédito, pero a la que queremos hacerle eco. Es posible que si revisamos los umbrales de renta e IVA para las microempresas, que de nuevo son la regla general, no la excepción, logremos que ellas puedan tener la estructura de descuentos que tiene el régimen de renta general, que por demás debe reducirse para todos. En la segunda categoría tenemos esta idea de que cambiemos el sistema de formación de un sistema que nos lleva a un diploma a una ruta a una vida productiva. Promover programas de educación dual, que son una asociación entre las empresas y los institutos técnicos y tecnológicos desde antes de que terminemos el colegio. Porque ustedes ya vieron, bueno, de hecho no vieron las tasas de cobertura, pero llegan más o menos al 50%. Simplifiquemos el permiso laboral para los adolescentes, promovamos la permanencia en el sistema escolar, pero démosles un sistema de ingresos y de formación pertinente para su futuro. Permitamos la participación de la inversión privada en ese sistema técnico y tecnológico. Si nos funcionaron obras por impuestos, ¿por qué no pensamos en obras por contribución para fiscal? Porque el sector privado, que ha sido tan importante en muchos de los tejidos educativos, tiene que pasar a obsesionarse con esta formación técnica y tecnológica. Quiero decirles que los jóvenes de nuestro país son el equivalente como a la última flor del desierto, porque el mundo se está envejeciendo. Abrámosles la puerta. Y finalmente, desvincular las contribuciones a la seguridad social de esta obsesión del salario mínimo mensual legal, que entre otras cosas castiga mucho a la población femenina. Permitamos que sea una contribución según el ingreso de las horas que podemos entregarle a esa jornada laboral, dado que tenemos otros oficios hoy asimétricamente distribuidos que cumplir. Estamos en un punto crítico. En el CPC no nos gusta hablar de crisis porque, entre otras cosas, sentimos que en Colombia hemos desgastado esa palabra. Pero sí sentimos que en este momento hemos erosionado muchos sistemas que son fundamentales para nuestra capacidad de seguir creciendo e imaginándonos mejores vidas para las personas. Así que este es el momento de juntarnos y empujar. Y vamos a tener que hacerlo con esta conciencia de que somos distintos, pero que eso no nos da espacio a ser distantes. De manera tal que los estamos invitando a hacer acuerdos. Pero no entre ustedes, porque es que ustedes, aunque nos guste o no nos guste, se parecen mucho. Vamos a tener que hacer acuerdos con personas que no se parecen a nosotros, con personas que probablemente sienten agravio por mí o lo que yo represento, y no me gana nada decir, pero si yo no, Y es posible que esas personas sean distintas a ustedes y que ustedes sientan agravio por esas personas o lo que ellos representan. Y por lo tanto la tarea es que sean incómodos. Y quizás si no son incómodos, no la hemos hecho lo suficientemente bien. Pero lo que sí sabemos desde el Consejo Privado de Competitividad es que podemos. Y como podemos, lo haremos. Muchas gracias.